¿Qué tal amigos? Seguimos aquí en Código Deportivo para seguir hablando sobre lo mejor del mundo del deporte. Ahora le toca al deporte más rudo de todos, que es el fútbol americano. Me encuentro con Valeria, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes allí en casita. Como ya saben, es miércoles de fútbol americano y miércoles de estar en la línea de golpeo. Entonces, la semana pasada nos quedamos con algunas notas pendientes y es con lo que vamos a empezar. Primero que nada, te comento... que me dejes aquí en tus comentarios tu saludo, etcétera. Estaba viendo aquí que Alejandro Aguirre, uno de mis seguidores de mis redes sociales, estaba quejándose que nada, que demasiado fútbol, lo lamento, hay otros deportes. Entonces, gracias por dejarme tus comentarios y a cerrar con broche de oro prácticamente nos toca al final para que les toque escuchar de otros deportes. Y al final finalizar con lo que nos toca del fútbol americano, ¿no? Entonces, primero que nada vamos a hablar de un comunicado por parte de la Federación de Fútbol Americano. Estaban ahí una imagen de que era un comunicado oficial que se refería prácticamente a la situación del COVID. No sé si tuviste chance de checarlo o algo. Entonces, pues básicamente hay una idea general con la que nos puedas adelantar. Sí, pues básicamente lo que la federación estaba exponiendo eran los casos de COVID, pues por región, por zona, por lo que ustedes quieran, informar pues a la gente de que pues todavía no se puede jugar fútbol americano, al menos aquí en México, y es pues muy verdadero eso, porque el fútbol americano, a diferencia de otros deportes, ocupas aún más jugadores. No es un deporte que puedas tener 1,5 metros de Exacto. separación entre jugadores, lamentablemente. Ni siquiera utilizando todo el campo vas a poder abarcar ese espacio, entonces es muy complicado porque también los jugadores tienen que mantenerse calientes para poder entrar al campo en cualquier momento y no tener una lesión fuerte. Entonces la federación dijo, todavía no es tiempo de fútbol americano en México, vamos a tener que esperar hasta que el semáforo esté en condiciones, en semáforo naranja probablemente, aunque yo lo veo muy difícil. Bueno, en realidad, en un resumen ahí tenemos alguna imagen como referencia, si nos pueden hacer el favor de ponerla, pero es básicamente todos los casos de COVID que han surgido en el transcurso, pues básicamente los datos más actualizados. Ese comunicado fue el 24 de agosto, si no mal recuerdo. Entonces, en ese se exponía que si tú puedes realizar tus actividades de pretemporada o seguirte preparando o seguir practicando lo que es fútbol americano, pero solamente en cuestiones de condición física, drills, cuando mucho, pues el trabajo de pies, de manos, de recepción, pero como técnica individual. Ya la cuestión de por ejemplo, un corredor con un receptor todavía, porque un quarterback con un receptor todavía, porque tienen la distancia pues lo suficientemente lejana como para evitar contagios, pero ya lo que podría ser por unidades o una práctica ya sea de golpeo o en sí de contacto, aunque sea flag, lo que es el tochito de ya te toco la bandera o te la quito ya, no, por eso mismo de la distancia, ¿no? Entonces ya viene haciendo hincapié la Federación de Fútbol Americano que no se practiquen actividades ni deportivas como grupo en cuanto a esa modalidad, ni mucho menos torneos que lamentablemente en algunos estados de la República, como lo es Ciudad de México, incluso Guadalajara, que ya vemos que tienen un poquito más de potencia de fútbol americano del tocho. Hay torneos que ya se están llevando a cabo, aunque sean torneos ráfaga o relámpago, y obviamente vienen las quejas por parte de redes sociales por jugadores de Liga Mayor, etcétera, que se les canceló la temporada y vienen las críticas. Entonces, de nosotros, el fútbol un poquito más profesional o de mayor nivel, se canceló y ustedes por su culpa, etcétera, etcétera. Vienen las quejas que por esa falta de inconsciencia, ¿no? Sí, y son quejas realmente muy acertadas. Al menos en mi opinión, yo creo que una persona o deportista que se ha cuidado, que ha guardado la cuarentena y que está haciendo todo lo posible para volver a jugar, siendo que el fútbol americano es quizás el trabajo de mayor ingreso que llegue a tener, es una parte en la cual sí llega a molestar. Es obvio ese sentido. Entonces, esto es lo que se ha estado exponiendo en estos días. De hecho, hubo muchos jugadores, como lo vimos la semana pasada, que fue su último año de Liga Mayor y no lo pudieron jugar por la situación del COVID. De hecho, ellos son no los van a que recibir su ceremonia. Ajá, no van a recibir su ceremonia y son de algunos que se están quejando por redes sociales de yo me tuve que sacrificar ese bonito evento, etcétera, y tú por no poderte esperar en un torneo relámpago que ni siquiera es algo de nivel competitivo formal, sino es como cuando te juntas aquí, hacemos un torneo entre cuates y unas careaditas, ¿no?
Entonces, lamentablemente es lo que está pasando, pero la federación hace hincapié de que no, solo actividades de acondicionamiento físico, pretemporada, gimnasio o drills individuales solamente. Así es, pues muy triste lo que está ocurriendo con el fútbol americano mexicano, bueno, el fútbol pues. americano mexicano. No, pero ahorita nos vamos a ir a una noticia más alegre. Sí. En cuanto a los ganadores del Super Bowl del año pasado, ahí no sé qué, para que nos alegres un poquito el día. Así es, pues al día de ayer fue la ceremonia de entrega de anillos de los jugadores de los Kansas City Chiefs, donde pues fue muy emotivo y un poco extraña porque más allá de estar festejando con tus compañeros, cada quien estaba distanciado como debía haber sido. Y pues Patrick Mahomes ahí se ve muy contento abriendo su anillo de campeón, el primero que recibe, y también pues él recibió un anillo y entregó otro porque igual el día de ayer se comprometió ya con su novia. Sí, de hecho era la noticia pues tan esperada. En algunos programas anteriores se estuvo platicando acerca del desempeño de él como MVP de la temporada pasada con un buen rendimiento. Y de hecho, como manera o datos generales, pues los Kansas City van a permanecer con su mismo coach y con su mismo gerente general, ya que ellos les llevaron a su primer Super Bowl durante 50 años, ¿no? Entonces dijeron, ¿sabes qué? Esta fórmula nos funcionó, la mantenemos. Entonces a ellos los firmaron por una extensión de 6 temporadas más con el equipo, entonces los vamos a ver a estos dos personajes hasta el 2025 con los Kansas City, ¿no? Entonces su coach ha hecho un excelente trabajo en la cuestión de la planificación de juegos y también se comenta que él tiene muy buen dominio de los bastidores. Ahí ya lo que llega a ser un poquito controversial en todos los deportes de lo que pasa detrás del juego, los pleitos en bleachers o algo así, dice que él tiene muy buen control de eso y les ha gustado bastante. Y dentro de eso también pues todo lo que en relación a los campeones del Super Bowl pasado, pues básicamente fue esa noticiota, y más las que somos niñas super cursi, es de cómo el quarterback MVP de la temporada pasada, que cabe decir que tiene 24 años de edad y ya tiene un anillo de Super Bowl, no es cualquier cosa, ¿no? Así es, 24 años y apenas estaba cursando su segunda temporada el año pasado, o tercera temporada, sí, perdón. Ahí está pequeño bebé en el fútbol de la NFL, entonces ya con un anillo de campeonato, que hay algunos que en toda su carrera se retiran y no llegan a ese ansiado anillo, entonces él decide hacer un día aún más especial y hacer una ceremonia pues con Brittany, que era su novia desde la preparatoria secundaria, y él comenta que ella lo estuvo apoyando desde su momento de iniciar a ser convocado a la NFL. De hecho ella era jugadora de fútbol soccer de manera profesional en Europa, y cuando él fue convocado para la cuestión de la NFL, ella dejó el torneo en el que estaba para venirlo a apoyar. Entonces creo que es una parte muy emotiva al tú recibir ese premio a tu esfuerzo y compartirlo con la persona pues que decidió compartir su vida, ¿no? Y también con la posible extensión que va a recibir de $500 millones y un contrato de 10 años con los Kansas City Chiefs, pues él se ve que ama realmente esa ciudad, que ama Kansas, que ama el equipo, y después invirtió para ser también propietario de una parte del equipo de béisbol de los Reales de Kansas City. Entonces Patrick Mahomes realmente es un personaje ahora muy importante dentro de la NFL, y él está queriendo formar una buena vida también en su equipo, con su novia, que ya va a ser su esposa. Y pues enhorabuena también para de hecho Kansas ellos City. Juntos también están colaborando con lo que es una fundación, no me recuerdo el nombre exactamente, pero es Patrick y los Mahomes o algo así, que es básicamente el apoyar en la escolarización de niños y jóvenes. Entonces ahí se miran juntos en todas las fotos, no solamente en la inversión de uno que otro equipo, sino también en labores sociales. Y ya pues como último, ya tenemos ahí una pequeña noticia. En cuanto el día de la semana pasada no habíamos comentado de un equipo que suspendió sus prácticas. Así es, la semana pasada los Lions de Detroit pues tuvieron que cancelar sus prácticas como protesta con todo este asunto que estaba ocurriendo la semana pasada en la NFL sobre lo ocurrido con el disparo de 2 policías hacia un hombre afroamericano de nombre Jacob Blake. Entonces también como extra la NFL promocionó un poco en cuanto a eso de los jugadores, diciéndoles:
Si ustedes gustan, pueden tener un mensaje en sus cascos, en sus jerseys, con el nombre de las víctimas, como ustedes gusten, para que puedan hacer conciencia también a las personas. Sí, eso a raíz de que, de hecho, el comisionado de la NFL había comentado en el transcurso de toda esta pretemporada que ellos reconocían que al inicio de lo que fue las protestas de Kaepernick, ellos no escuchaban o no le ponían tanto énfasis a lo que es este tipo de comentarios por parte de los jugadores, y ahorita ya le están dando como que ese impulso, sabes que en primera instancia o no lo vi tan importante o estaba enfocado en otras cosas, y ahorita sí le estoy dando mi atención. Y es reciente eso también. No tiene entonces ya ellos completamente, ya como sabemos, la parte de la uniformidad en los equipos es algo muy regido e importante. Ahorita les dicen, ¿sabes qué? Tú tienes la autorización, si quieres hacer algún tipo de protesta pacífica como lo es hincarse durante el himno nacional o eso, también puedes incluir el portar la frase de alguna persona, ya sea familiar o víctima de violencia policíaca, o algún tipo de mensaje en relación de protesta contra cualquier tipo de desigualdad, o sea, algún tipo de mensaje para inspirar a otras generaciones, y entonces eso se me hace un bonito detalle, ¿no? Sí, así es, la NFL, que estaba quedando de ver mucho en este departamento, pues ya está haciendo conciencia también, pero pues hasta aquí llegamos con la información del fútbol americano, Valeria. Bueno, antes de irnos, primero que nada te quiero recomendar un poquito que nos sigas en nuestras redes sociales. Estuvimos ahorita, antes del programa, trabajando muy arduamente en unas cositas contenido nuevas. Contenido visual que vas a estar viendo aquí en Código Deportivo, y por eso nos ven tan de gala, ya estamos festejando el aniversario. Vamos a utilizar un poco este formato. Sí, de ahí me gustaría que nos dejaras en los comentarios cómo te gusta más, un poquito más de jersey, relajado. Porque hoy era día de jerseys, Hoy era miércoles de jerseys, pero no, nos venimos elegantes, guapitos, y esperemos que nos estés viendo en las próximas transmisiones ya con el material que estuvimos trabajando hoy. Te recuerdo, mis redes sociales son Valeria Quintero _número 15. Y el mío es Isaí Melgar B. Y es en mi Instagram y mi Twitter, y Isaí Melgar en Facebook. Entonces, ya como último vamos a tratar de venir un poquito más acorde a los deportes. Aquí el día de hoy venimos con la temática de fútbol americano porque hicimos unas fotos muy bonitas, y yo vengo a presumirte un poquito mi termo, que es del Yeti Coolers, que es básicamente pues para apoyar un poquito el disminuir el consumo de plásticos, ¿no? Y entonces está completamente personalizado al fútbol americano y te lo recomiendo bastante. Bueno, antes que nada me despido, entonces nos vamos a ver más adelante. Sí, así es, y nosotros pues vamos a ir ahorita a un corte. Ustedes quédense aquí en Código Deportivo.